Testimonios, pruebas documentales y hasta confesiones hacen parte de un expediente que adelanta la justicia contra dos excongresistas señalados de presunta corrupción a través de cupos indicativos. Uno de ellos está en campaña política para volver al Congreso. Pecados electorales. Cuando se habla de la trasescena de la política menuda, dos palabras hacen parte ya del inventario de la corrupción en Colombia: cupos indicativos. Un mecanismo aparentemente usado por distintos gobiernos para comprar al Congreso y sacar adelante su agenda en el Parlamento. Eso es un tema que no es nuevo, es un tema del sistema. En el Congreso se vendían cupos a diario, se vendían cupos de las comisiones económicas, se vendían cupos de las comisiones de salud. Quien habla es a Roberto José Herrera, ex representante a la Cámara por el Magdalena, condenado a casi 9 años de prisión por esta práctica nefasta. La Corte Suprema de Justicia evidenció que gestionó recursos, supuestamente para beneficiar a su región, en entidades como el Invías, Coldeportes y Fonade. Pero, una vez aprobados por el Ejecutivo, direccionó millonarios contratos públicos por los que se embolsilló casi 4.000 millones de pesos. Las comisiones económicas a todos nos dieron plata. La investigación en su contra fue tan contundente que Herrera aceptó en su momento sus delitos y prendió el ventilador. Lo hizo porque, según dijo, si bien delinquió a sus anchas durante años, no lo hizo solo. En dos extensas declaraciones que le dio a la justicia, salpicó a otros excongresistas. No creo que un representante hoy pueda decir que no le dieron plata. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela estos testimonios y otras pruebas más, hasta hoy inéditas, tras revisar varios expedientes judiciales que constituyen una especie de bitácora sobre cómo funcionan desde hace años los cupos indicativos en el Capitolio Nacional. Herrera lo narra con crudeza. En el Congreso de la República, el día que usted empieza a debatir un proyecto, los ministros de cada comisión se le acercan a usted a buscar beneficios para cada ministerio. Usted, si está en la Comisión Económica, el Ministerio de Hacienda le va a ofrecer a usted y a los de la Comisión un cupo. El mecanismo funciona así. Los gobiernos le asignan una partida global al congresista y este escoge a qué entidad va esa plata. Luego va y la reclama mediante proyectos que previamente ha negociado con contratistas. Es decir, aterriza el dinero, se queda con unos recursos y además muestra gestión ante sus electores. Un negocio redondo. Sé que hay otros representantes. Las confesiones de Roberto José Herrera están llenas de perlas. Por ejemplo, contó que los congresistas no solo eran beneficiarios de esos cupos indicativos por parte del gobierno, también podían venderlos, es decir, hacer negocios entre ellos con partidas presupuestales públicas a cambio de un porcentaje o comisión. Un mercado persa, se diría. El excongresista lo explicó sin rodeos. Eso era una compraventa de cupos que había en el Congreso. En el 2010 estoy seguro que me dieron, fue la primera vez que me dieron y fue lo más pequeño que me dieron 3.500 millones de pesos. De ahí en adelante me daban 5.000, 6.000 millones de pesos. Eso se lo daban a casi todos los parlamentarios. Unos los vendían, otros los llevaban a sus pueblos. En ese escenario de compraventa de cupos en el Capitolio, Roberto José Herrera acusó al también excongresista de la U, Eduardo Díaz Granados Abadía. Afirmó que en 2012 negoció con él un cupo de 2.000 millones de pesos a cambio de una comisión del 7%, es decir, unos 140 millones de pesos. El tema lo tuvimos que haber hablado en el Congreso. Sé que el dinero se lo entregué en Barranquilla, en la puerta del aeropuerto Ernesto Cortizo. Me acuerdo de que llegó él de un viaje y no se bajó ni del carro, me subí al carro de él y pues ahí le entregué lo que habíamos pactado. Luego de la entrega, ¿qué sucedió? ¿Qué se hizo? No, cada quien cogió para su casa. Es un tema que ha creado una gran polémica. El otro salpicado por estas confesiones fue el excongresista conservador Orlando Alfonso Clavijo, quien durante el gobierno de Iván Duque fue superintendente de vigilancia y que hoy está en plena campaña para volver al Parlamento. Soy Orlando Clavijo, con el número 106, Partido Centro Democrático. Precisamente sobre él, Herrera relató que también en 2012 le compró un cupo de 6.000 millones de pesos a cambio del 10%,
unos 600 millones de pesos. Y él me comentó que tenía pues un presupuesto asignado de un monto bastante interesante, que eran 6.000, 7.000 millones de pesos, y que pues estaba disponible. Con Orlando pues se habló del monto y pues ya después fue el tema de desembolso. De acuerdo con su relato, se pagó la mitad de esa coima al principio y el resto cuando los proyectos fueron viabilizados. Parte de ese dinero se le entregó a terceras personas que supuestamente había designado el hoy candidato y lo demás en efectivo al propio Clavijo en las instalaciones del Capitolio Nacional. Herrera confesó que solía pagar muchas de estas vueltas en efectivo y que solía hacer esos pagos solo, sin escoltas, para no dejar rastro. Yo, cuando me hacía un compromiso, pues lo cumplía. Si me pedían el dinero en efectivo, pues lo trasladaba de Barranquilla a Bogotá y pues así lo entregaba. Cuando acepté y me allané al concierto para delinquir, yo veía de que era un concierto para delinquir solo y uno debe tener siempre aliados para delinquir. Y pues hoy tenemos aquí parte de ellos. Por cuenta de estas revelaciones, la Corte Suprema de Justicia abrió varios frentes de investigación y citó a declarar a varios exparlamentarios de las comisiones económicas del Congreso, a fin de establecer si tenían más información sobre prácticas corruptas con cupos indicativos. Todos negaron cualquier irregularidad y algunos apenas tímidamente expresaron que sí habían escuchado versiones de oídas sobre el tema. En cambio, quien sí explicó con lujo de detalles cómo ha venido operando el cáncer de los cupos indicativos para comprar al Congreso fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Durante muchísimos años, los llamados cupos indicativos han sido utilizados por los diferentes gobiernos. Le diría que básicamente para comprar apoyos políticos en el Congreso. Ante semejante revelación, la Corte le pidió a Vargas Lleras que explicara el mecanismo de corrupción para comprar favores en el Parlamento. A un parlamentario le asignan un determinado monto de dinero. El parlamentario señala a qué entidad del nivel territorial, mediante un contrato interadministrativo, le va a ser trasladada la suma. Y la práctica nefasta en este país es que siempre son designados a alcaldías de copartidarios o de personas afines, quienes terminan licitando las obras con pliegos únicos y con determinados proponentes. Esa es una práctica muy deplorable que se ha usado en muchos gobiernos y que me temo aún continúa. El alto exfuncionario y jefe natural del partido Cambio Radical añadió en relación con los cupos indicativos. Era la forma en que en las comisiones económicas se lograba el mayor respaldo para el trámite de las reformas tributarias, para la aprobación del presupuesto general de la Nación. Y eso, me temo, funcionó así en las comisiones terceras y cuartas del Congreso. No podría generalizar, magistrado, en afirmar que todo ha sido así, porque pues no desconozco que hay parlamentarios que velan por el bienestar de sus regiones. Pero es evidente que en muchos otros casos eso ha ocurrido. Ha habido dependencias que tradicionalmente han sido utilizadas a ese efecto, como por ejemplo el DPS, como por ejemplo el INVIAS, lo fue en su momento Coldeportes y luego el Ministerio de Deporte, lo fue FONADE, entre muchas otras. Vargas Lleras incluso le pidió a la Corte que abriera un macroproceso para ponerle coto a esta forma de corrupción que hoy parece ley en el Congreso. Pero yo espero, doctor Marco, que esto, que es usual que se comente, le permita a la Corte finalmente algún día abrir un macroproceso
y de velar todo lo que ha sido esta nefasta modalidad que algunos llaman de gobernabilidad. Porque la práctica es la que yo les señalo: presupuestos globales, asignación a parlamentarios, contratos interadministrativos y luego licitaciones sastre. A veces vendiendo los cupos, otras veces no. Depende de la estructura criminal a la que usted se enfrente. Alguna estructura criminal están integradas verticalmente para bajar el dinero, para licitar y para ejecutar. Otros son menos sofisticados y es ahí donde en algunas oportunidades se ha presentado la venta de los cupos. Aunque el ex vicepresidente no dijo nada puntual sobre el ex representante y actual candidato a la Cámara, Orlando Alfonso Clavijo, tras analizar las pruebas en el expediente, la Corte Suprema lo llamó a juicio hace un año por el presunto delito de cohecho propio. Asimismo, el alto tribunal está a puertas de definir si también acusa al exparlamentario Eduardo Díaz Granados Abadía por estos hechos. Mi nombre es Eduardo Díaz Granados Abadía. Ambos, sin embargo, se sostienen en su inocencia. Tras atender una llamada telefónica de esta unidad investigativa, Eduardo Díaz Granados señaló que por respeto a la justicia no se pronunciaría en medios, pero afirmó con vehemencia que lo que dice Roberto Herrera es completamente falso y que así lo iba a demostrar. Porque la política es el medio en que la comunidad se expresa y el político hace el puente con el Estado. En cuanto a Orlando Alfonso Clavijo, a pesar de los múltiples mensajes que se le dejaron, no contestó. Pero en su indagatoria ante la Corte resumió su defensa en negar las acusaciones de Herrera, en tildarlo de mentiroso y en asegurar que su delator busca beneficios procesales arrastrando al fango a inocentes. Él muy alegremente da a entender de que en el Congreso existe un mercado de compra y venta, lo que da a entender en sus falsas declaraciones. Por eso yo solicito que se convoquen, vengan aquí los congresistas de Senado y Cámara, informen si eso es cierto o no, si a ellos les dieron cupos indicativos o no les dieron, o cómo es eso. Todo ese mareaje que el señor Roberto José Herrera habla, porque él por salvarse, él quiere condenar, que se condene a un inocente para él salvarse ya como condenado. Y yo lo que le digo, señor magistrados, es que uno no puede vender lo que no tiene. Más allá de lo que logre probar la justicia, lo cierto es que el tema de los cupos indicativos parece un expediente repetido en distintos gobiernos. Consultado por esta radiografía de pactos criminales entre miembros del Congreso y los distintos gobiernos, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, manifestó lo siguiente. Los cupos indicativos se han usado en múltiples escándalos de corrupción como una moneda de negociación política entre el gobierno y el Congreso que se materializa en transacciones ocultas que direccionan recursos públicos de manera irregular hacia maquinarias de corrupción y en distintos casos incluso hacia la financiación de campañas. Esta dinámica ha llegado a evidenciarse en distintas entidades públicas que los gobiernos han puesto a disposición de congresistas para asegurar favores. Recientemente estas transacciones se han visto en los escándalos de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastre y de Envías o en la red de corrupción de Las Marionetas que lideró el ex senador Mario Castaño. Sobre las confesiones de Roberto José Herrera, quizá valga la pena cerrar este informe con el brutal retrato que hizo de su paso por el Parlamento. Aquí no se hacen grandes amigos en el Congreso. Yo creo que el que diga que es hermano del otro, eso es falso, porque los políticos no tenemos corazón para ser amigos. Se hicieron temas puntuales de negocios. En tiempos electorales siempre se pone la lupa en el Congreso, pero la práctica de los cupos indicativos es de doble vía, del que ofrece, es decir, los gobiernos, y de los que reciben, esto es, los parlamentarios. Entre tanto, mientras la justicia avanza, la campaña electoral de Orlando Clavijo continúa.